Parte 1. La palabra que me partió en dos. En mi ciudad, la palabra mate no se decía jugando. No era un apodo bonito, no era una palabra extranjera metida por moda en las conversaciones de puerto, no era equivalente a mi amor, ni a pareja, ni a compa. En Puerto Lumbre, mate era una palabra de frontera. Venía de los convenios marítimos antiguos, de cuando los barcos mercantes cruzaban océanos y los alfas reclamaban protección legal sobre un omega para impedir que otra tripulación lo bajara a la fuerza en otro puerto. Con los años, la ley cambió. La palabra se quedó. Y aunque ya no tenía el mismo peso legal que antes, siguió teniendo algo mucho peor, peso emocional. Un alfa no llamaba mate a un omega si no estaba dispuesto a cargar públicamente con ese vínculo. Por eso, cuando lo escuché salir de la boca de Gael Soria, no sentí celos. Sentí demolición. Fue en la casa del rompeolas, durante la gala anual de beneficencia del puerto. Yo estaba ahí por trabajo, no por gusto. El Tribunal de Vínculos había prestado varias piezas del archivo marítimo para una exposición, y a mí me tocó supervisar que ningún rico con copa de vino derramada se apoyara sobre mapas de 200 años. Me llamo Tadeo Neira Omega. 29 años, archivista lingüístico del Tribunal de Vínculos de Puerto Lumbre, traductor de registros antiguos, restaurador de pactos, declaraciones y ruinas con sello oficial. Mi oficio era raro hasta para la gente de mi propio mundo. Yo no solo leía documentos viejos. Yo interpretaba lenguaje de vínculo. Sabía cuando un reclamo temporal era realmente una compra elegante. Cuando un acompañamiento protector escondía encierro. Cuando un contrato de estabilidad era apenas un grillete aromático con membrete bonito. Por eso también sabía lo que significaba esa palabra. Y Gael lo sabía mejor que nadie. Gael Soria llevaba 4 años en mi vida y 1 año y medio en mi cama. Alfa, 33. Inspector de Seguridad Marítima. Hombros amplios, voz contenida, mirada de hombre que aprendió demasiado temprano a apretar la mandíbula antes de hablar. En público parecía hecho de disciplina. En privado olía a lluvia sobre madera caliente, a té negro, a sal nocturna. Nunca me marcó, nunca me reclamó, nunca me prometió lo que no podía sostener. Esos habían sido, precisamente, sus encantos. Yo no quería a un alfa que me jurara el mundo y luego me administrara como proyecto. Quería a alguien que supiera quedarse sin poseer. Y Gael, durante mucho tiempo, pareció exactamente eso. Lento, cuidadoso, consciente. Tanto, que una noche, hace casi 1 año, acostados en mi departamento mientras el ventilador del techo sonaba como si quisiera morirse de una vez, él me había dicho al oído: esa palabra no te la voy a decir si no es enfrente de todos. Yo lo volteé a ver, medio dormido. ¿Cuál palabra? Gael me acomodó el cabello detrás de la oreja. La que en este puerto usan los alfas para creerse dueños de una casa y de un cuerpo con una sola sílaba en inglés mal envejecido. Me reí. ¡Qué romántico! Estoy hablando en serio, Tadeo. Ya sé. Si un día te digo mate, va a ser porque estás eligiendo lo mismo que yo. No antes. No antes. Por eso, aquella noche en la casa del rompeolas, cuando salí a la terraza trasera para tomar aire y lo escuché del otro lado de una puerta entreabierta, reconocí su voz antes que el sentido. Tranquilo, dijo Gael, bajo, firme. Nadie va a sacarte de aquí. I'm here, mate. Breathe. El tiempo no se detuvo que más quisiera. No, el tiempo siguió. La música del salón seguía sonando. El mar seguía golpeando los pilotes. Alguien se reía adentro. Un mesero pasó con una charola de ostiones. La noche siguió como siguen las cosas que no entienden cuando una vida privada acaba de hacerse pedazos. Yo me quedé quieto, con una carpeta de permisos contra el pecho y el olor del puerto mezclándose con algo mucho más íntimo y mucho más insoportable. El aroma de Gael, abierto, protector, suavizado por la presencia de otro omega. Mi cuerpo reaccionó antes que mi dignidad. Sentí el cuello enfriarse, luego arder. Luego esa pequeña punzada debajo del esternón que siempre llega cuando el cuerpo reconoce una pérdida antes que la cabeza. No empujé la puerta, no hice un escándalo, no pregunté. La abrí apenas lo suficiente para ver. Gael estaba inclinado frente a un omega joven sentado en una silla baja del cuarto de intendencia. El muchacho tendría 24, 25 quizá. Delgado, pálido, con la camisa arrugada y los ojos muy abiertos de alguien que llevaba demasiado tiempo viviendo a sobresaltos. Había miedo en él. Mucho. Pero no era un desconocido cualquiera. Yo lo reconocí. Iker Solís.
Su nombre había aparecido 3 semanas antes en una tanda de expedientes clasificados como traslado preventivo por incompatibilidad de vínculo. Un caso raro. Más raro aún porque el archivo estaba parcialmente sellado por orden del Consejo Portuario. Gael le sostenía un vaso de agua. No lo tocaba. Lo cercaba con su cuerpo de esa forma en que los alfas disciplinados saben hacer un muro sin parecer jaula. Y acababa de llamarlo Mate. No muchacho, no Omega, no tranquilo. Mate. Gael levantó la vista y me vio en el mismo segundo en que yo entendí que ya no había marcha atrás. La expresión en su cara no fue culpa inmediata. Fue alarma. Tadeo. No lo dejé terminar. Cerré la puerta. No corrí. Otra vez. ¿Qué más quisiera? Me fui caminando como se va la gente que ya entendió que si se permite temblar antes de llegar a la calle, no llega. Atravesé el salón principal con la cara intacta. Saludé a una magistrada. Le quité una copa a un beta que la había puesto demasiado cerca de una bitácora del siglo XIX. Le dije a mi colega Celeste que me sentía mal y que ella cerrara el registro de préstamo cuando pudiera. Bajé los escalones del muelle. Crucé la explanada. Y solo cuando el ruido de la gala ya quedó lejos, apoyé una mano en una baranda de hierro y por fin respiré como alguien al que le acababan de romper una costilla por dentro. Gael me llamó 3 veces. No contesté. Luego mandó un mensaje. No es lo que piensas. Déjame explicarte. Lo leí y lo borré, seguí caminando. La ciudad olía a marejada, carbón húmedo y aceite de cocina vieja. En otra noche me habría parecido hermosa. Esa noche solo me pareció cruel. Llegué a mi departamento. Abrí la puerta. Entré directo al cuarto y me quedé mirando la cama con una lucidez espantosa. Su suéter seguía en la silla. Un libro suyo estaba abierto boca abajo sobre la mesa de noche. Su taza favorita, la azul con una grieta mínima en el asa, seguía en el fregadero desde la mañana. Su aroma estaba por todas partes. No hice una maleta grande. No era necesario. Tomé ropa, mis cuadernos, el estuche de sellos viejos de mi abuelo y la caja metálica donde guardaba documentos personales. Luego saqué otra caja, metí dentro lo de Gael con una precisión que rayaba en enfermedad y la dejé junto a la puerta. No lloré mientras empacaba. Lloré cuando encontré, entre las páginas de un diccionario antiguo del léxico portuario, el papelito doblado donde un año atrás él había escrito de su puño y letra. Cuando esté listo para decirlo, quiero que sea contigo despierto y riéndote, no en medio de una crisis. Se refería a la palabra. A esa palabra. La arrugué entre los dedos. Me senté en el piso. Y ahí sí, por fin, me doblé. No por teatralidad, por peso. Porque lo insoportable no era solo que hubiera llamado a otro Omega Mate. Era que lo había hecho con la voz que yo conocía mejor cuando se quedaba ronca después de besarme demasiado, con el tono que guardaba para los sustos reales, con esa calma tensa que siempre me había hecho sentir a salvo. Lo peor de una traición, no siempre es la traición. A veces es reconocer tus lugares más íntimos en un gesto dado a alguien más. Esa noche dormí en el archivo del tribunal sobre un sofá demasiado corto que olía a polvo, tinta y cansancio ajeno. Celeste no me hizo preguntas cuando me vio aparecer con la mochila al hombro y la cara hecha basura. Solo me lanzó una manta, me dejó una taza de café ya frío y dijo: mañana me cuentas o no me cuentas, pero no regreses solo a oler desgracias. Yo asentí. No le dije nada, porque todavía no podía ponerlo en voz alta, ni siquiera frente a mí. Había escuchado a mi alfa llamar Mate a otro Omega, y a partir de ese momento, nada en mi cuerpo ni en mi lenguaje iba a volver a sentirse inocente. Parte 2. Las palabras que nos rompen nunca llegan solas. Desperté con la espalda hecha pedazos, la boca amarga y el mismo pensamiento mordiendo desde adentro. No había sido un sueño. No había contexto nuevo. No había un milagro semántico que convirtiera Mate en otra cosa. Celeste ya estaba en la mesa larga del archivo, revisando un lote de actas de declaración de vínculo con el cabello sujeto en un moño improvisado y 2 lápices atravesados como armas. Tienes cara de haber dormido adentro de una violación al reglamento sanitario, dijo sin levantar la vista. Buenos días. Te dejé pan. También un cuchillo por si prefieres apuñalarla mañana. Me senté frente a ella con la manta todavía en los hombros. Celeste era Beta, 30 años, perita en sellos notariales y mi amiga más antigua dentro del tribunal. Nos conocimos el primer día que entré a trabajar, cuando me vio corrigiendo una traducción espantosa de un contrato de reclamación portuaria y dijo: o eres insoportable o eres útil. Con el tiempo resultó que era ambas cosas. Puso una taza frente a mí. ¿Quieres hablarlo?
Negué. ¿Quieres que adivine? Menos. Entonces voy a asumir que el gran inspector de mareas hizo algo estúpido con cara correcta. La miré. Celeste sí levantó la vista entonces. No preguntó qué hizo. Solo me estudió un segundo y endureció la mandíbula. Ah, murmuró. Fue peor. No supe cómo, pero terminé contándole. No todo, no la historia entera, solo lo esencial. La terraza, la puerta, Iker, la palabra. Celeste no habló mientras yo lo decía. Se limitó a escuchar con los dedos unidos frente a la boca, como si estuviera tendiendo una declaración de crimen y no el derrumbe aromático de su mejor amigo. Cuando terminé, soltó el aire despacio. ¿Y tú qué crees que era? No me importa. Sí te importa. La odié por eso. No cambia nada. No dije que cambiara. Dije que te importa. Bebí café demasiado fuerte y demasiado rápido. Era mate, Celeste. No tranquilo. No corazón. No niño. ¿Qué interpretación amable se te ocurre para esa palabra? Ella se recargó en la silla. Una muy mala, una muy torpe o una muy desesperada. Gael no es hombre de hablar ligero. La frase no me consoló. Al contrario, me hundió más. Porque sí, exactamente. Gael no hablaba ligero. Por eso dolía así. Antes de que pudiera responder, el portón del archivo se abrió y entró Vera con una pila de carpetas bajo el brazo y un gesto de quien ya estaba peleando con el mundo desde antes del desayuno. Vera Montalbán, Veta también, encargada del depósito de registros sellados, era la única persona del tribunal con peor carácter que yo. Nos soportábamos porque compartíamos la misma alergia hacia la superioridad aromática y los funcionarios que creen que la ley es un perfume caro. Nos adelantaron la auditoría del Consejo Portuario, anunció. Quieren revisar expedientes de traslados preventivos. Celeste y yo nos vimos al mismo tiempo. ¿Cuáles? Pregunté demasiado rápido. Vera dejó las carpetas sobre la mesa. Los del último trimestre. Entre ellos el caso de Iker Solís. El nombre me pegó como agua helada. Celeste lo notó. ¿Qué tiene ese expediente? Vera frunció el ceño. No sé todavía. Está parcialmente sellado y trae firmas cruzadas entre Consejo Portuario, Seguridad Marítima y Sanidad de Vínculos. Un Frankenstein administrativo. Lo raro es que lo están reclamando con urgencia, como si no quisieran que siga aquí. Eso sí me puso a respirar distinto. No por Gael, bueno, también por Gael. Pero sobre todo porque Iker no era un omega cualquiera encontrado en una gala cualquiera. Era un hombre blindado dentro del mismo sistema donde yo trabajaba. Un caso raro. Sellado. Movido con prisa. Enséñamelo, dije. Vera me sostuvo la mirada. Si te lo enseño, oficialmente nunca lo viste. Perfecto. Sacó una carpeta gris con cinta roja. La abrió sobre la mesa. Yo leí rápido. Traslado preventivo desde la Casa de Estabilización Marea Sur. Incompatibilidad de vínculo. Episodio de pánico durante procedimiento de reasignación. Resguardo temporal bajo jurisdicción marítima. Reasignación. La palabra me supo a vómito. Más abajo aparecía una nota manuscrita, con tinta distinta, agregada a última hora. Intervención especial autorizada por G. Soria para evitar extracción, no consentida durante evento civil. No decía más. Pero para mí ya decía demasiado. Gael firmó esto, murmuré. Vera asintió. Sí. ¿Por qué? No respondí. Porque justo ahí, entre la rabia y la humillación, apareció una tercera cosa todavía más insoportable. El contexto. No completo, no exculpatorio, solo suficiente para que mi dolor dejara de ser simple. Gael no había llamado mate a un omega en una cena privada. Había intervenido formalmente en un caso de extracción no consentida. Había autoridad marítima. Había sellos. Había urgencia. Y aún así, eso no mejoraba mi herida. La complicaba. Celeste leyó el documento por encima de mi hombro. Tadeo, dijo en voz baja. ¿Y si usó la palabra para protegerlo? Cerré la carpeta de golpe. Entonces peor. ¿Peor? Sí, porque entonces sabía perfectamente el peso que tenía, y aún así no me dijo nada. Me dejó enterarme con el cuerpo. Vera nos miraba como si acabara de caer en un melodrama administrativo del que nadie le pidió ser extra. ¿Quieren explicarme por qué están oliendo los dos a historia mal cerrada? No, dijimos Celeste y yo al mismo tiempo. Vera hizo una mueca. Encantadoras, las parejas. O las exparejas. Lo que sean. No éramos ex nada todavía. No oficialmente. Y quizás por eso dolía más. Porque las relaciones se rompen primero en el lenguaje antes que en el acta.
Yo todavía no sabía cómo nombrarnos, sin que me ardiera la garganta. A media mañana, Gael apareció en el archivo. No llegó como hombre derrotado, tampoco como alfa ofendido. Llegó como él, recto, contenido, con la cara apenas más cansada de lo normal y los nudillos tensos alrededor de una gorra negra que no sabía dónde poner. Vera se levantó enseguida. Aquí no. Vera, dije. No. Si huelen historia de vínculo, no resuelta me cierran medio depósito y me arruinan la semana. Sáquense al patio o mátense en la calle. Celeste casi se ríe. Yo no. Gael me miró. Solo quiero hablar. Yo no. 5 minutos. Ni uno. Tadeo. Su voz me hizo algo bajo la piel, y me dio tanto coraje que tuve que apretar la mesa para no demostrarlo. No uses ese tono. Algo cambió apenas en su gesto. No estoy aquí para imponerte nada. Raro. Porque últimamente andas muy repartidor de palabras que juraste no usar sin mí. El golpe fue limpio. Se notó. Celeste se levantó despacio. Voy a ir por café. Y por si acaso, por agua bendita. Vera la siguió, encantada de tener excusa para no presenciar el desastre. Nos quedamos solos entre estantes llenos de promesas legales y ruinas notariales. Gael habló primero. No lo llamé así por vínculo. ¡Qué alivio! Tadeo. No. No quiero contexto todavía. Quiero una sola respuesta clara. ¿Sabías que yo podía oírte? Silencio. No, dijo al fin. Claro. Si lo hubiera sabido, no lo decía así. Lo miré, casi riéndome. Esa no es la tranquilidad que crees que es. Gael aceptó el golpe. Lo sé. Por un segundo ninguno habló. Afuera, alguien movía cajas. Adentro, el archivo olía a papel viejo, a café y a nuestra capacidad ya muy desgastada de no hacer escena. Era una intervención de emergencia, dijo él por fin. El consejo iba a sacar a Iker esa noche. Legalmente, si yo no activaba protección inmediata, se lo llevaban antes de que amaneciera. ¿Y la activaste llamándolo mate? Sí. La palabra cayó entre nosotros como una segunda herida. Con una fórmula antigua de jurisdicción marítima, siguió Gael. No es un vínculo. No lo marca. No me lo adjudica. Solo congela la extracción 48 horas si el Omega acepta la protección. Yo respiré hondo. No porque me calmara. Porque necesitaba oxígeno para seguir enojado. Entonces lo sabía aún peor. Dije. Sabías exactamente que esa palabra no era solo un sonido. Sí. Y aún así la elegiste. Porque era la única que detenía el traslado en ese instante. Se notaba cansado. De verdad. No de pose. Y aún así, en ese momento, su agotamiento me importó exactamente nada. Bien por tu operación, dije. Ahora dime por qué demonios yo no sabía nada de esto. Gael tardó demasiado en responder. Ahí supe que la herida verdadera no estaba solo en Iker. Porque tu nombre aparecía en la cadena de acceso a esos expedientes, dijo por fin. Y si te decía lo que estaba investigando antes de estar seguro, te convertía en objetivo. Eso me dejó inmóvil un segundo. Luego me encendió otra rabia. No me protegiste, solté. Me dejaste afuera de una verdad que ya me tocaba. Gael dio un paso. No invadió, pero lo suficiente para que el aire cambiara. Tadeo, hay gente usando traslados de omegas como si fueran contenedores. Iker no es el primero. Llevo meses siguiéndolo. También por mi hermano. Parpadeé. ¿Qué? Su mandíbula se tensó. Nico desapareció hace 6 años después de un traslado preventivo. El caso se cerró como crisis de celo y fuga. Nunca me cuadró. Iker venía del mismo circuito. No supe qué hacer con eso. Con Gael dolido, con Iker asustado, con el sistema respirando podredumbre debajo de mi trabajo diario, con la palabra mate convertida de pronto en herramienta jurídica, en escudo, en cuchillo y en mentira útil al mismo tiempo. No te debo comprensión, dije al final. No te la estoy pidiendo. Bien. Te estoy pidiendo que no te quedes solo con lo que te hizo el cuerpo al oírme. Eso sí me atravesó. Porque era precisamente el problema. Mi cabeza ya empezaba a entender el expediente. Mi cuerpo seguía escuchando la escena completa como una traición. Pues mala suerte, contesté. Yo también vivo en ese cuerpo. Y lo dejé ahí, parado entre archivos y culpa, mientras yo salía al patio sin saber todavía que eso apenas era el principio. Porque la tarde de ese mismo día, cuando ya pensaba que mi humillación no tenía cómo complicarse más, Iker Solís vino a buscarme en persona. Y no para pedirme perdón, para decirme algo mucho peor. Si no me ayudas, te van a convertir a ti en el siguiente expediente.
Parte 3. El otro Omega no vino a quitarme nada. Vino a avisarme que ya me habían marcado en una lista. Iker no se parecía a mi peor fantasía. Supongo que una parte mezquina de mí esperaba ver lo hermoso de esa forma insoportable que vuelve más humillantes las comparaciones. Otra parte esperaba arrogancia, o culpa, o esa compasión torpe con la que a veces te miran quienes sin querer quedan colocados del lado del daño. No traía nada de eso. Traía miedo y cansancio y una forma de sostenerse la muñeca izquierda con la mano derecha que yo reconocí al instante. La costumbre de quien pasó demasiado tiempo midiendo si está ocupado o solo está a salvo por unas horas. Entró al archivo por la puerta lateral poco antes de cerrar. Celeste estaba arriba catalogando sellos. Vera había salido a pelearse con un notario. Yo estaba solo en la mesa central, fingiendo que podía concentrarme en un registro del siglo XIX cuando mi sistema nervioso seguía viviendo en la noche anterior. No vengo a explicarte tu relación, dijo Iker antes siquiera de sentarse. Si quieres odiarme por existir cerca de ese hombre, te ahorro el discurso y me voy. Lo miré. Me sorprendió que alabara tan bien mi peor versión. No te odio por existir cerca de él, respondí. No todavía. Si me das 5 minutos más, ya veremos. Eso le arrancó una sonrisa mínima y cansada. Se sentó. Iba vestido con ropa prestada. Se notaban las mangas, en el corte del pantalón, en lo nuevo que olía la tela sobre una piel que todavía olía a clínica, metal y bloqueo químico. Tenía 25 años. Quizá. El tipo de rostro que habría sido muy sereno si la vida no lo hubiera pasado por demasiadas manos administrativas. Sacó un sobre del interior de su chamarra. Gael no sabe que vine. Eso no me tranquilizó ni un poco. ¿Y qué quieres? Que me escuches antes de decidir si me cierras la puerta. No dije que sí. Tampoco que no. Iker dejó el sobre la mesa. No lo empujó hacia mí todavía. Yo estaba en la casa de estabilización Marea Sur. Empezó. No por celo, no por violencia, no por nada que pusieran en mi expediente. Me metieron ahí cuando rechacé un emparejamiento legal con un alfa del corredor norte. Mi tía debía dinero. Yo era buen candidato. Ya te sabes la música. Sí, me la sabía. Demasiado bien. Parte 4. No me mintió sobre el caso. Me mintió sobre mi lugar en él. La estación de mareas estaba abandonada desde hacía más de una década, pero alguien la había limpiado lo suficiente para volverla habitable. Seguía oliendo a sal vieja, algas secas y concreto húmedo, pero ahora también había café, medicinas, impresoras portátiles y esa tensión particular de los lugares donde la gente trabaja sabiendo que si falla, no pierde prestigio, pierde cuerpos. Llegué poco antes del mediodía. Iker ya estaba ahí, revisando copias junto a una mesa plegable. Damián Soria, el fiscal externó, leía expedientes con la cara impenetrable de los hombres que parecen compuestos de piedra legal y cafeína. No lo conocía en persona, pero sí de nombre. En Puerto Lumbre todos sabíamos quién era Damián, el alfa al que la capital mandaba cuando un escándalo olía demasiado fuerte para seguirlo escondiendo bajo alfombra regional. Al fondo, junto a un ventanal empañado por la bruma, estaba Gael. No vino hacia mí. Eso se lo concedo. Se quedó donde estaba, con las manos metidas en los bolsillos del saco oscuro, esperándome como quien ya aprendió que ciertas distancias no se cruzan si no te llaman. Damián fue el primero en hablar. Tadeo Neira. Sí, gracias por venir. Tenía voz grave, sobria, nada melodramática. No olía a alfa invasivo. Olía a lluvia dura, cuero viejo y una disciplina casi desagradable. No vine a cooperar todavía, respondí. Damián asintió como si se lo hubieran dicho 100 veces al día. Perfecto. Entonces empecemos por información, y ya luego decides a quién mandas al infierno primero. Eso me cayó mejor de lo que debería. Nos sentamos todos alrededor de la mesa. Iker puso la lista con mi nombre al centro. Damián desplegó mapas de rutas. Gael dejó, sin tocarla, una carpeta azul frente a mí. ¿Qué es eso? Pregunté. Tu expediente interno del tribunal, dijo él. Lo miré fijo. Yo no tengo un expediente interno. Ahora sí. Abrí la carpeta. Había informes de evaluación aromática rutinaria, notas de desempeño, transcripciones de declaraciones en las que participé, recomendaciones de ascenso congeladas, enterrada al final, una serie de observaciones anexas sin sello oficial. Comentarios sobre mi precisión lingüística excepcional, mi resistencia emocional y mi utilidad potencial en validación de reclamos complejos. Luego venía algo peor.
No vinculadore de apoyo limitada alfa operativo cercano sin registro público. Levanté la vista despacio. ¿Tú sabías de esto? Gael sostuvo la mirada. Supe hace 3 meses que estaban observándote. No que ya te hubieran abierto ficha completa. Quise aventarle la carpeta en la cara. Lo mismo. Maldita sea. Gael, lo mismo. No. La palabra salió firme. No autoritaria. Firme. Si hubiera sabido que ya tenían tu perfil completo, te saco del tribunal esa misma semana. ¿Y quién demonios te dio el derecho de decidir cuándo me sacas de mi trabajo? Silencio. Iker se quedó inmóvil. Damián miraba la mesa, dejándonos despedazarnos sin interrumpir. Bien por él. Gael respiró despacio. Ninguno. Y ese es el punto que no supe hacer mejor. Me puse de pie. No. El punto es que me dejaste creer que lo del rompeolas era la primera vez que me traicionabas, cuando ya llevabas meses administrando cuanto de mi propia vulnerabilidad podía conocer. La herida verdadera, por fin, estaba ahí. No en la palabra, no solo. En el lugar donde me había puesto sin preguntarme, afuera de mi propia historia. Gael también se puso de pie. No para enfrentarse, para no hablarme sentado mientras yo temblaba. No estaba administrando tu vulnerabilidad, dijo. Estaba tratando de mantenerte lejos de una red que ya había hecho desaparecer a mi hermano y a otros omegas desde dentro de las mismas instituciones donde tú trabajabas. Pues te felicito. Me mantuviste tan lejos que tuve que enterarme oyéndote nombrar a otro con la palabra que me juraste a mí. La frase le pegó. Esta vez no lo escondió. Damián intervino antes de que el aire terminara de rajarse del todo. Necesito aclarar algo, dijo con esa calma que solo tienen los hombres acostumbrados a ser odiados profesionalmente. La operación de Iker se activó sin margen. Yo autoricé el uso de la fórmula marítima. Gael la ejecutó. Si quieren repartir culpas, me toca una porción considerable. Lo miré. No me importa de quién fue la idea legal. Me importa que yo existía lo suficiente para ser protegido del peligro, pero no para ser incluido en la verdad. Ahí nadie respondió enseguida. Ni Gael, ni Iker, ni Damián. Porque no había respuesta elegante. Bien, dije al fin, volviendo a sentarme por puro agotamiento. Ya está dicho. Ahora dígame el resto. Y me lo dijeron. Que la red de traslados usaba categorías lingüísticas antiguas tomadas del derecho marítimo de vínculo para clasificar omegas según valor, docilidad y destino. Que el término mate, además de su carga afectiva y legal histórica, aparecía en registros internos como nivel de prioridad para omegas destinados a alfas con poder o utilidad política. Que los centros no eran solo clínicas, eran filtros de selección. Que el hermano menor de Gael, Nico, había sido etiquetado 6 años atrás bajo una clave asociada a ese sistema y luego borrado de padrón. Que mi conocimiento del léxico portuario podía descifrar no solo rutas, sino intenciones escondidas en lenguaje administrativo. También me dijeron algo que me dejó todavía más frío. Mi propia firma aparecía, sin yo saberlo, en copias certificadas usadas para validar claridad terminológica en expedientes ya alterados. Yo no había autorizado las versiones finales. Habían tomado mis transcripciones, manipulado frases y puesto mi sello como garantía técnica. Mi oficio, mi letra, mi prestigio modesto. Todo convertido en herramienta de la misma maquinaria que quería volverme expediente. Por eso no podía decirte sin estar seguro, dijo Gael, más bajo ahora. Si te lo decía con medias pruebas, podían pintarte como cómplice filtrando material del tribunal. Necesitábamos tiempo. Lo miré tan fijo que hasta a mí me dolieron los ojos. Siempre el tiempo. ¿Te das cuenta? Todo contigo es esperar el momento correcto. Esperaste para decirme que me querías. Esperaste para contarme del caso. Esperaste para hablar de tu hermano. Esperaste tanto que cuando por fin hablaste, ya me habías dejado oír la peor parte sin contexto. Gael no se defendió otra vez. Peor para mí. Sí, dijo. Esa es mi forma de fallarle a la gente que quiero. El cuarto se quedó callado de una forma demasiado humana. No había villano grande frente a mí. Había un hombre que sí me había querido y aún así me había puesto del lado equivocado del silencio. Y eso, por alguna razón, era más difícil de procesar que una traición limpia. Damián golpeó suavemente la mesa con un nudillo. Muy conmovedor todo. Ahora necesito saber si cooperan, porque el consejo va a mover archivos antes del anochecer y yo no estoy aquí para dirigirles terapia. Celeste habría amado esa frase. Iker se inclinó sobre el mapa. El siguiente traslado sale por muelle 7 mañana al amanecer.
Hay 3 expedientes marcados como reubicación aromática. Si la codificación coincide con lo de años anteriores, uno de esos destinos podría ser una casa privada fuera de puerto. Damián me miró. ¿Puedes leer esto? Me pasó una copia de manifiesto. Había abreviaturas, números y términos portuarios arcaicos. Lo recorrí con la vista y el cuerpo me respondió de inmediato. Esa pequeña descarga de oficio puro que todavía me salva de mis dramas cuando el lenguaje se pone interesante. Esto no es solo carga, dije. Es doble columna. La primera describe mercancía. La segunda oculta condición de vínculo. Mira aquí. Marea alta. Ancla breve. Custodia estable. Parece jerga náutica, pero está marcando tipo de omega, duración del retén y nivel de vigilancia. Y aquí. Toqué una línea. Aquí dice mate apto. Gael cerró los ojos un segundo. Iker maldijo bajito. Yo solté la hoja. Usaron la palabra como categoría de mercado. Nadie habló. Ahí estaba el corazón podrido del asunto. La palabra que a mí me rompió porque venía cargada de promesa. La misma palabra convertida por otros hombres en etiqueta para clasificar cuerpos. Fue en ese momento que mi enojo dejó de apuntar solo a Gael. No porque él quedara absuelto ni cerca, sino porque de golpe entendí que también estábamos peleando por el significado mismo del lenguaje que nos habían robado. Voy a ayudar, dije. Gael levantó la vista. Damián no sonrió, pero se le relajó un músculo en la cara. No por ti, añadí, mirando a Gael. Ni siquiera a pesar de ti. Voy a ayudar porque no pienso dejar que conviertan palabras de vínculo en etiquetas de embarque. Iker soltó el aire como quien llevaba horas aguantándolo. Gael asintió una sola vez. Está bien. Y fue justo ese está bien, sin alivio invasivo, sin ternura oportunista, lo que me hizo daño de una forma nueva. Porque empezaba a notar algo que no quería notar todavía. Que incluso roto, incluso equivocado, incluso tarde, Gael seguía siendo el hombre que más sabía hacerse a un lado cuando yo necesitaba espacio. Y el corazón, cuando ya está herido, de verdad no necesita complicaciones así. Parte 5. No me daba miedo que me volviera a mentir. Me daba miedo volver a creerle. Trabajamos 3 días casi sin dormir. La estación de mareas se llenó de mapas, impresiones, termos de café, listas de nombres, reglamentos viejos y ese tipo de silencio espeso que solo existe cuando varias personas ya entendieron que están demasiado adentro para echarse atrás. Yo descifraba manifiestos, Iker identificaba códigos clínicos de los centros, Damián coordinaba órdenes discretas con una fiscal federal y 2 periodistas a quienes no les importaba conservar amistades con el consejo. Gael se movía entre el muelle, el archivo viejo de capitanía y un par de contactos suyos en patrulla costera. Solo nos quedábamos solos de verdad por la noche. Y eso, para alguien que todavía estaba tratando de no oler el pasado encima de la camisa del otro, era un castigo mucho más elaborado de lo necesario. La primera noche me encerré a dormir en el cuarto pequeño del fondo y me convencí de que eso bastaba. No bastó. Soñé con la puerta entreabierta del rompeolas, con la voz de Gael diciendo la palabra a espaldas de mi cuerpo, con listas donde mi nombre aparecía como si yo fuera un paquete esperando sello. Desperté sudando. No era celo, no otra vez. Era una respuesta híbrida, una mezcla fea entre estrés, bloqueo residual y esa vieja costumbre omega de convertir el miedo en fiebre íntima. Salí a la cocina por agua y encontré a Gael despierto, sentado junto a la mesa con una lámpara pequeña y un cuaderno de nombres abiertos frente a él. Tenía las mangas remangadas y ojeras nuevas. Levantó la vista apenas me oyó. ¿Estás bien? La pregunta me irritó al instante. No. ¿Tú? Tampoco. Perfecto. Al menos seguíamos siendo honestos en lo miserable. Fui por el vaso sin mirarlo demasiado, pero el cuerpo igual hizo lo suyo, registró su aroma, la cercanía, el cansancio compartido. Me odié por seguir reconociendo refugio ahí donde ahora también había herida. Si me vas a observar, mejor parpadea, dije. No te estoy observando. Ah, no. Qué alivio. Debe ser mi imaginación y esta cocina llena de tus decisiones aplazadas. Eso sí le arrancó una exhalación breve, algo entre risa y cansancio. Tadeo. No. Me giré con el vaso en la mano. No vamos a arreglar esto a la 1 de la mañana porque el café ya se puso triste y los dos hueles a gente que no se perdona bien. Gael se recargó en la silla. No quería arreglarlo. Quería saber si necesitabas que me fuera de aquí. La pregunta me dejó quieto. Esta también es mi base de trabajo, siguió. Pero si mi presencia te complica más de lo que ayuda, me muevo.
Lo miré. Esa era otra cosa insoportable de Gael. Cuando por fin aprendía algo, lo aprendía de verdad. No te vayas, dije al final, con rabia contra mí mismo incluida. Nada más. No me hables como si esto ya estuviera siendo llevado con madurez suiza. Está bien. Otro de esos está bien. Maldito. Me senté frente al por pura debilidad y porque el agua sola no me iba a quitar el nudo en el pecho. En la mesa había una lista de nombres desaparecidos. Lo noté entonces. Nico Soria estaba subrayado 3 veces. Al lado, en otra tinta, aparecían 2 posibles alias de centro y un destino probable fuera del puerto. ¿Crees que sigue vivo? Pregunté sin pensar. Gael tardó. Ya no sé qué creo. Solo sé que si lo borraron del padrón usando el mismo léxico que estamos viendo, alguien tuvo interés en convertirlo en función, no en persona. Miré la hoja. Lo siento. Él también miró la hoja. No a mí. Yo siento más lo tuyo. No entendí. Levante la vista. Gael seguía viendo el papel. A Nico lo perdí porque no lo escuché a tiempo. A ti casi te convierto en espectador de tu propio riesgo por el mismo defecto. El patrón es mío, no de ellos. No tenía defensa bonita contra eso. Me levanté. Fui al refrigerador. Saqué un bloqueador suave que Nerea había dejado para crisis de respuesta. Me lo unté detrás de las orejas y en las muñecas. El aroma mentolado nos rompió un poco la cercanía. No uses esa cara, dije. ¿Cuál? La de hombre que ya se sentenció solo. Me da ganas de decirte algo amable y no estoy en condiciones. Ahí sí sonrió. Apenas, pero sí. Descansa, Tadeo. No me mandes. Entonces, intenta. Esa noche no dormí mejor. Pero al menos dejé de pelear solo con la oscuridad. Al día siguiente Vera nos mandó por canal privado una tanda de copias del archivo sellado del tribunal. Entre ellas venía un documento interno del Consejo con algo que nos dejó a todos en silencio. Programa de afinidad portuaria. Sección léxica y clasificación de viabilidad omega. Mi trabajo, mi oficio, mi idioma. Robado entero. Habían tomado glosarios antiguos, conceptos de vínculo marítimo y fórmulas de juramento, y los habían convertido en esquema de selección para traslados. Mate significaba omega viable para asignación exclusiva. Harbour marcaba capacidad alta de adaptación doméstica. Stormbound señalaba omegas con trauma útil para dependencia acelerada. Lantern nombraba a quienes podían trabajar en instituciones bajo supervisión sin levantar sospecha. Yo aparecía clasificado como Lantern con tendencia a mate si se aislaba mi red de apoyo. Leí mi propia línea en voz alta y sentí que me temblaban las manos. Nos leyeron como mercancía, dije. Celeste, que acababa de llegar con 2 bolsas de comida y mala cara, dejó todo sobre la mesa. No, ni se te ocurra usar esa voz. Ellos lo escribieron así. No significa que tengan razón. La quise muchísimo por eso. Damián pasó los dedos por el borde del documento. Esto ya no es solo trata. Es ingeniería social de vínculo. Y eso vuelve el caso federal completo, murmuró Iker. Gael me miró, pero sin tocarme. ¿Puedes explicar esta sección? Preguntó, señalando una columna. Lo hice, porque a veces el oficio es el único lugar donde uno todavía se reconoce limpio. Les expliqué que no era un sistema improvisado, era un aparato fino de traducción emocional. Tomaban palabras que en las comunidades portuarias significaban cuidado, arraigo o elección mutua, y las vaciaban hasta convertirlas en categorías de control. No estaban usando solo nuestro cuerpo, estaban usando la gramática con la que nos vinculábamos. Eso hizo que el cuarto entero se sintiera más oscuro, y también más claro. Ya no estábamos persiguiendo solo rutas, estábamos persiguiendo una máquina que convertía intimidad en inventario. El plan se armó esa tarde. Habría 2 frentes. Damián y su gente interceptarían el traslado del Muelle 7 al amanecer. Yo, Celeste y Vera entraríamos al tribunal antes de apertura para sacar el libro maestro de validaciones léxicas, el documento que podía demostrar quién autorizó el uso de esos términos y desde cuándo. Gael iría con Damián al muelle. Iker se quedaría en la estación clasificando nombres para armar una lista completa de posibles víctimas antes de que el consejo empezara a quemar archivos. Parecía sólido. Hasta que Vera, revisando horarios de acceso, soltó. Hay un problema. El libro maestro no sale de la sala de juramentos si no abre el consejero Ramiro Vélez en persona. Yo levanté la vista. Ramiro Vélez, presidente del Consejo Portuario, viejo pulcro, alfa de sonrisa fina. El mismo hombre que años atrás había felicitado a mi madre en un funeral por la dignidad con que su omega hijo estaba sabiendo ser útil.
Lo odié desde entonces. Entonces lo hacemos abrir, dije. Todos me miraron. Gael fue el primero en negar. No. Sí. Tadeo. No me hables como si ya supieras mi plan. No hace falta. Cada vez que pones esa voz quieres entrar solo a la boca del problema. Celeste se cruzó de brazos. En defensa del Omega, casi siempre tiene razón. Y en defensa de seguir respirando, dijo Gael, no vas solo a buscar a Vélez. Lo miré. Bien. Ahí estaba otra vez esa fricción miserable entre mi necesidad de autonomía y su instinto de resguardo. No necesito permiso. No te estoy dando permiso. Te estoy diciendo que Vélez te conoce, sabe cómo trabajas y probablemente ya leyó tu perfil. Si te le acercas sin cobertura, te encierra en 20 minutos con una orden de evaluación emocional. Por eso voy a ir con una cita oficial, respondí. Silencio. Vera parpadeó. ¿Qué? Tomé una carpeta vacía y empecé a hablar mientras pensaba, que es como mejor me salen las locuras. Vélez está impulsando la reforma terminológica del reglamento de vínculos costeros. Lleva meses pidiéndome un dictamen lingüístico externo que yo no le he entregado porque me parece basura aromática mal maquillada. Si le escribo esta noche diciendo que por fin voy a comentarle las observaciones en privado antes de que pase al comité, me va a citar. Damián me estudió un segundo. Sí lo haría. Y en la sala de juramentos está el libro maestro. Gael ya tenía esa línea entre las cejas que le sale cuando está entre admirarme y querer amarrarme a una silla por seguridad. Sigue siendo mala idea. Claro. Muy mala. Ya sé. Peligrosa. Gael. Apoyé las manos en la mesa y lo miré de frente. No te estoy pidiendo que me dejes. Te estoy avisando que voy. La diferencia importa. Él sostuvo la mirada demasiado tiempo. Luego soltó el aire, despacio. Entonces voy contigo. Esa respuesta, curiosamente, fue la única que no acepté. No. Ahora el silencio fue suyo. Si apareces conmigo, Vélez va a entender al segundo que ya sabes demasiado y cerrará todo. Tú te vas al muelle. Esto lo hago con Celeste y Vera desde adentro. Tadeo. No. Lo corté con la misma palabra que me había dolido tantas veces escuchar de su boca en otros contextos. No conviertas ayudarme en quitarme del centro de mi propio riesgo. Esta parte me toca a mí. Nadie habló durante varios segundos. Al final, Gael asintió. Una vez seco, dolido, correcto. Está bien, dijo. Y esta vez su está bien, sí me partió un poco. Porque ya no sonaba a distancia fría. Sonaba a hombre que quería cuidarme y estaba eligiendo, por fin, no confundirse con el dueño de esa decisión. Fue en ese momento que entendí cuál era mi miedo real. No que me volviera a mentir. Eso ya lo sabría vigilar. Mi miedo era otro, mucho peor y mucho más íntimo. Que volviera a creerle justamente porque ahora estaba aprendiendo a hacerlo bien. Parte 6. El hombre que quise golpear todo el mes fue el mismo que me enseñó a salir del pánico sin tocarme. No pude dormir la noche anterior a la cita con Vélez. Intenté leer, intenté ordenar notas, intenté fingir que mi cuerpo era una oficina seria y no un territorio cada vez más sensible a la ansiedad. A las 2 de la mañana ya estaba caminando por la estación de Mareas con una taza de café frío en la mano y el estómago hecho nudo. Gael me encontró en el corredor exterior, junto al ventanal que daba al faro. No dijo nada al principio. Se quedó a 1 metro, lo bastante lejos para no saturar el aire. El mar estaba oscuro y el faro giraba sobre nosotros con su luz lenta, intermitente, como si también dudara. No puedo apagar la cabeza, dije antes de que él preguntara. Ya me di cuenta. Gracias por tu observación clínica. No era observación. Era compañía. Lo miré de reojo. Qué molestamente razonable te estás volviendo. No siempre. Hoy hice un esfuerzo. Eso me arrancó una exhalación que casi fue risa. Luego vino el golpe. No externo. Interno. Esa compresión rara en el pecho que me da cuando el estrés se junta con el residuo de los bloqueos químicos y mi cuerpo empieza a interpretar cualquier amenaza como posibilidad de encierro. La respiración se me acortó. Los dedos se me enfriaron. Gael lo notó de inmediato. No se acercó. ¿Ataque de pánico o respuesta aromática? No sé. Mírame. Levanté la vista. Él seguía en el mismo sitio. No te voy a tocar, dijo. Solo sígueme. Alzó una mano. Contó con los dedos. 5 cosas que ves. Quise mandarlo al demonio. En vez de eso, obedecí porque el aire ya no me alcanzaba para ser orgulloso. La lámpara del pasillo. La taza. Tu manga doblada. El faro. Esa grieta en el marco. Bien. 4 cosas que oyes.
Tragué saliva. El mar. El foco zumbando. A Vera roncando arriba. Tu voz. Algo cambió apenas en su cara al escuchar lo último. No lo comentó. Bien. 3 cosas que sientes. Frío en las manos. El piso. La taza, ya tibia. 2 que hueles. Cerré los ojos un segundo. Sal. Y café malo. Excelente. Una que sabes. Esa sí me descolocó. ¿Qué? Una cosa que sabes. No que temes. No que sospechas. Sabes. Respiré como pude. Que no voy solo mañana. Gael bajó la mano despacio. Otra. Negué. Una. Lo pensé. Ahí, en medio del pasillo, con el mar pegando abajo y la noche oliendo a hierro húmedo, dije la verdad más pequeña y más peligrosa que tenía. Que si me caigo, vas a quedarte. El silencio que siguió fue brutal. No largo, brutal. Gael no avanzó. No hizo de mi confesión un momento bonito. Solo me sostuvo la mirada con algo en los ojos que ya no era culpa ni vigilancia. Sí, dijo. Eso sí lo sabes. Y fue suficiente. La respiración se me acomodó poco a poco. El pecho dejó de apretarse. Seguí temblando un poco, pero ya no de la misma manera. Me senté en el banco de madera. Gael se sentó en el extremo opuesto, dejando entre los dos el espacio entero de todo lo que todavía no estaba resuelto. Quiero preguntarte algo y voy a odiar tu respuesta igual. Salga como salga, murmuré. Adelante. Miré el faro girar una vez más. ¿Alguna vez pensaste decirme lo de Nico y todo esto después? Quiero decir, si el caso salía bien. ¿Tu plan era contarme luego, ya cuando no hubiera riesgo? Gael tardó lo justo para que la respuesta me importara demasiado. Sí, maldita sea. Sí. Me pasé la mano por la cara. No aprendes. Lento, pero sí. No parece. A veces a mí tampoco. El cansancio nos volvió extrañamente honestos. ¿Sabes qué es lo peor? Dije. Que no puedo decir, no confío en ti sin mentir del todo. Porque si confío en partes muy específicas de ti. Confío en que no vas a usar mi cuerpo si estoy vulnerable. Confío en que si te digo no, lo oyes. Confío en que no me vas a dejar tirado en una crisis. Lo que ya no confío es en tu criterio para decidir qué verdad puedo soportar. Gael se quedó muy quieto. Eso es justo, dijo al fin. Lo miré. ¿No vas a defenderte? No, porque es justo. Duele más cuando alguien recibe bien el diagnóstico que cuando lo discute. Nos quedamos otro rato ahí. El faro seguía girando. Arriba, efectivamente, Vera roncaba con una convicción casi ideológica. ¿Y tú? Dijo Gael de pronto. ¿Puedo decirte una cosa que quizá no te sirva? Depende. Si es poesía marina, no. Eso sí le arrancó una risa breve. No, es más simple. Cuando te oí en el archivo decir que vivías también en ese cuerpo, entendí algo que debí entender antes. No basta con protegerte del daño si en el proceso te hago sentir ajeno a tu propia capacidad de elegir. La frase quedó flotando entre nosotros como un papel firmado tarde. Bienvenido a la inteligencia emocional básica, dije. Gracias. El curso es caro. Ya no nos besamos esa noche. Y eso, curiosamente, volvió todo más íntimo. Porque la verdadera cercanía a veces no está en el roce. Está en que alguien por fin aprenda a quedarse cerca sin intentar cerrar la herida con su propia necesidad de sentirse perdonado. A la mañana siguiente salí hacia el tribunal con Celeste y Vera en un coche gris prestado por Damián. Gael se fue al Muelle 7 con un operativo pequeño y 0 garantías. Antes de subir al vehículo, me alcanzó la mirada desde la explanada húmeda de la estación. No dijo ten cuidado. No dijo vuelve. Solo preguntó, ¿qué sabes? Por un segundo no entendí. Luego recordé la noche anterior. Su método. Su insistencia. Lo miré y respondí. Que si me quieren hacer hablar raro, hoy les arruino el idioma. Ahí sí sonrió de verdad. Pequeño, cansado, hermoso a su pesar. Eso quería oír. Nos separamos sin tocarnos. Pero por primera vez desde que todo empezó, esa distancia no se sintió abandono. Se sintió acuerdo. Parte 7. Entré a la sala de juramentos a recuperar un libro. Y salí habiendo recuperado mi voz. Ramiro Vélez me recibió como siempre reciben los hombres que llevan décadas administrando la ciudad desde escritorios de madera oscura, con amabilidad calibrada y una sonrisa lo bastante pequeña para no confundirse con bondad. Su despacho estaba pegado a la sala de juramentos, separado apenas por un corredor corto y una puerta doble de cedro viejo con herrajes de bronce. Todo en ese espacio olía a barniz caro, té negro,
sal sellada en alfombras y ese perfume seco de los alfas que pasaron tanto tiempo mandando que ya no necesitan levantar la voz para que otros se acomoden. Tadeo Neira, dijo, extendiéndome la mano como si no supiera perfectamente quién era yo, qué hacía y por qué le convenía mantenerme cerca del idioma sin dejarme tocar el poder real. Al fin decidiste traerme tus observaciones sobre la reforma terminológica. No le di la mano. Le ofrecí la carpeta. Traje observaciones, sí, y varias objeciones. La sonrisa se le movió apenas. Por eso me gustas para estas cosas. No eres dócil con el lenguaje. No respondí. Porque ese era exactamente el problema. Le gustaban los omegas que no eran dóciles con el lenguaje siempre y cuando siguieran siendo utilizables dentro de su sintaxis de control. Me indicó una silla frente al escritorio. Yo me senté. Detrás de mí, por el reflejo tenue del vidrio, vi moverse a dos funcionarios menores en el corredor. Celeste y Vera ya debían estar dentro del edificio por la entrada de copias. Si todo salía bien, en menos de 15 minutos una de las dos llegaría a la sala de juramentos con una clave vieja de conservación y la excusa técnica que inventamos durante la madrugada. Si todo salía mal, yo terminaba con una orden de evaluación emocional y un sello de inestabilidad sobre el cuello. Vélez abrió la carpeta sin apurarse. Dime, murmuró. ¿Qué te parece tan grave de la reforma? Ahí empezó la verdadera actuación. Saqué mis notas. Habían sido escritas para parecer exactamente lo que él esperaba. Un archivista obsesivo molesto por imprecisiones terminológicas. Me apoyé en eso. En el tono. En el fastidio técnico. En esa clase de verdad pequeña que los hombres poderosos suelen subestimar porque no huele a amenaza. Todo esto, dije, señalando la primera hoja, está mal desde la base. Están intentando redefinir términos de vínculo comunitario como si fueran figuras de custodia administrativa. Harbour, Anchor, Mate, Stormbound. No pueden sacar palabras de un contexto histórico de protección mutua y convertirlas en categorías de regulación institucional sin alterar su carga jurídica y ética. Vélez juntó las yemas de los dedos. Qué interesante que uses la palabra ética antes que eficacia. Qué interesante que usted use la palabra eficacia cuando hablamos de vínculos entre personas. Eso sí lo hizo mirarme de verdad. No con molestia, con evaluación. Tadeo, dijo, bajando la voz como quien decide ponerse paternal porque supone que eso afloja a los omegas inteligentes. Las palabras cambian. Siempre han cambiado. Lo que en un puerto fue promesa, en otro fue contrato. Lo que en una generación fue juramento, en la siguiente se volvió protocolo. No hay pureza original que defender. Solo usos más o menos útiles. Detrás del fastidio, sentí una descarga de claridad. Ahí estaba. Ese era el corazón del sistema. No solo tomar cuerpos, tomar también las palabras con las que esos cuerpos se habían nombrado a sí mismos. ¿Útiles para quién?, pregunté. Vélez sonrió un poco más. Para mantener la ciudad funcionando. ¿Clasificando omegas como carga viva? Su mirada no cambió ni un milímetro. Eso lo estás diciendo tú. Yo asentí despacio. Todavía. Hubo un silencio corto. Del otro lado de la pared, la estructura vieja del edificio gimió con el viento del puerto. El reloj del despacho marcó las 11 con un mecanismo delicado, casi insultante. Necesitaba tiempo. Más tiempo. Me incliné hacia las hojas como si siguiera en el personaje del lingüista insoportable. ¿Quiere entender algo? Entonces. Si usted insiste en que las palabras cambian según la necesidad institucional, ¿por qué conservar mate en lugar de sustituirlo por una categoría técnica neutra? Usuario prioritario. Vinculación exclusiva. Custodia de alta sensibilidad. ¿Por qué aferrarse a una palabra que en Puerto Lumbre sigue significando elección mutua y reconocimiento afectivo? Ahí sí pasó algo. No grande, apenas una línea nueva en la comisura de la boca. La arrogancia suele tener un momento de descuido cuando cree que ya ganó la discusión. Porque precisamente por eso funciona, dijo. Yo no respiré. Vélez siguió, casi didáctico. Las palabras que la gente siente como propias entran mejor al cuerpo. Si a un omega le hablas de vigilancia, pelea. Si le hablas de resguardo, duda. Si le hablas con una palabra heredada del imaginario vincular, coopera. El lenguaje no solo describe estructuras, Tadeo. Las instala. Sentí algo muy frío subirme por la espalda. No era miedo. Era esa forma de asco que llega cuando alguien por fin te dice de frente cómo lleva años usando la ternura como herramienta industrial. Entonces si lo hicieron a propósito, murmuré. Vélez inclinó apenas la cabeza. Por supuesto.
La palabra cayó entre los dos como una puerta cerrándose. Yo no sabía si Celeste y Vera ya tenían el libro. No sabía si Damián había llegado al muelle. No sabía si Gael estaba en una patrulla, entre contenedores, preguntándose si yo ya me habría arrepentido de respirar en la misma ciudad que él. Lo único que supe en ese momento fue esto. Ya no necesitaba sacar la verdad de Vélez a la fuerza, él mismo me la estaba regalando por soberbia. Seguí empujando. Y mate apto, dije, hojeando mis notas falsas con un pulso que apenas pude mantener estable. Quiero que me explique esa categoría exacta, porque no existe antecedente legal limpio para ese uso. Vélez recargó la espalda en el respaldo de cuero. No existe limpio porque ustedes todavía creen que el lenguaje se inventó para proteger sentimientos. La condescendencia de su voz me dio ganas de meterle la carpeta por la garganta. Explíquelo. Me sostuvo la mirada. Mate apto designa omegas cuya configuración aromática, psicológica y social permite adscripción exclusiva sin alto riesgo de conflicto comunitario. Es una variable útil cuando trabajas con alfas que requieren estabilidad doméstica, simbólica o reproductiva, sin escándalo. No pude parpadear. No porque no entendiera. Porque entendí demasiado. Tanto tiempo. Tantos archivos. Tantas palabras limpiadas, pulidas, devueltas a registros oficiales como si fueran neutrales. Y en realidad debajo había hombres como él, sentados en cuartos de madera, decidiendo que Omega servía para compañía discreta, para discurso político, para herencia, para sumisión manejable. Son personas, dije. Vélez ladeó la cabeza con una paciencia ofensiva. Claro que son personas. Eso no impide que las instituciones necesiten tipologías. Entonces escuché el primer golpecito. 3 toques breves, casi imperceptibles, del otro lado de la puerta doble. La señal. Celeste ya estaba dentro de la sala de juramentos. Vera debía estar con el libro. No podíamos sostener esto mucho más. Pero yo ya no quería solo robarles una prueba. Quería hacer algo peor. Quería obligarlo a decirlo otra vez donde otros pudieran oírlo. Me puse de pie. Vélez frunció el ceño. ¿A dónde vas? A corregir su reforma con método, respondí. Tomé la carpeta, la abrí en 2 y saqué una hoja suelta con el membrete del tribunal. Si de verdad quiere adoptar un nuevo uso para mate, necesito confrontarlo con las fuentes rituales originales. Están en el libro maestro de validaciones léxicas de la sala de juramentos. La mención del libro lo hizo tensarse apenas. Bien, no hace falta ahora, dijo. Claro que sí. O, si prefiere, puedo poner por escrito que el presidente del consejo pretende aprobar categorías de adscripción omega, sin respaldo lingüístico completo. Eso le hizo endurecer la mirada. Tadeo, no juegues conmigo. Respiré hondo. No estoy jugando. Estoy haciendo mi trabajo. El que ustedes llevan años usando para lavar su sintaxis. Fue demasiado. Vélez se levantó. La temperatura del despacho cambió. Ya no olía a cortesía. Olía a alfa viejo acostumbrado a que nadie le hable así y a que, cuando alguien se atreve, siempre haya un guardia o un reglamento listo para recolocar al insolente en su sitio. Escucha con atención, dijo, más bajo. Tu problema siempre ha sido el mismo. Crees que porque entiendes las palabras, entiendes el poder. No es así. El poder no necesita que el lenguaje sea justo. Solo necesita que el lenguaje funcione. Y fue justo ahí, en el punto exacto donde otros omegas quizá habrían bajado la vista por prudencia o por instinto, donde algo dentro de mí terminó de acomodarse. Toda mi vida me habían enseñado que mi oficio era auxiliar. Traducir, interpretar, pulir. Hacer comprensible lo que otros firmaban. Pero en ese momento entendí lo que mi abuelo intentó enseñarme cuando me dejaba jugar con actas viejas en la cocina, mientras mi madre cosía junto a la ventana. Las palabras no solo sirven para dejar constancia de poder. También sirven para ponerle nombre al abuso hasta que deja de parecer destino. Lo miré de frente y ya no me importó sonar correcto. No, dije. Mi problema es que sí entiendo el poder. Por eso sé que ustedes no están reformando un reglamento. Están construyendo una gramática para justificar trata. La palabra lo golpeó. No porque fuera nueva. Porque al decirla ahí, en su despacho, le quité todo el barniz. Trata. No estabilización, no custodia, no resguardo, no afinidad portuaria. Trata. Vélez dio medio paso hacia mí. Ten mucho cuidado. No. Mi voz salió más firme de lo que me sentía. Usted tenga cuidado. Porque acaba de explicarme en detalle cómo se roba una palabra comunitaria para convertirla en categoría de selección corporal.
Y si además me impide salir de este despacho ahora mismo, eso se va a leer muy mal en el acta. Sus ojos se afilaron. ¿Qué acta? Sonreí por primera vez en toda la mañana. No de triunfo, de oficio. La que está levantando Vera Montalbán desde la antesala desde hace 6 minutos. Con duplicado de audio, por cierto. No era completamente mentira. No era completamente verdad. Vera sí estaba en la antesala. Celeste sí tenía un pequeño grabador encendido dentro de una caja de conservación. Que él cayera en la cuenta de ambos detalles a la vez era asunto suyo. Vélez giró hacia la puerta. Mal momento para él. Porque justo entonces las hojas dobles de cedro se abrieron y aparecieron Celeste y Vera. Celeste cargaba el libro maestro apretado contra el pecho con la expresión gloriosa de una mujer que acaba de cometer un delito por razones absolutamente morales. Vera sostenía 2 carpetas anexas y un sello de preservación provisional, ya estampado sobre la cubierta. «Buenos días, presidente», dijo Celeste con una alegría que solo yo supe traducir como odio disciplinado. Procedimos a asegurar material lingüístico ante riesgo de alteración institucional. Gracias por facilitarnos el acceso. Vélez se puso pálido por primera vez. ¿Quién las autorizó? Vera alzó el documento que llevaba. El reglamento de custodia archivística que usted mismo firmó hace 5 años. Artículo 9. Inciso C. Ante sospecha de adulteración terminológica con impacto jurídico, el tribunal podrá inmovilizar fuentes rituales sin previo aviso. Qué hermoso cuando los viejos aman tanto el papel. Yo casi quise abrazarla. Casi. Vélez intentó moverse hacia ellas. Ahí sí me puse en medio. No porque fuera más fuerte, porque esa vez me tocaba a mí ser la barrera. No. La palabra salió limpia, sin temblor. Tal vez por primera vez en toda esta historia, mi cuerpo y mi voz estaban en el mismo sitio al mismo tiempo. Vélez me miró con una mezcla de desprecio y furia apenas controlada. ¿Y qué piensas hacer ahora, archivista? ¿Leer en voz alta hasta que el puerto se vuelva bueno? Lo pensé un segundo. Y supe que sí. No volver el puerto bueno, eso sería demasiado ingenuo. Pero sí quitarles, ahí mismo, la comodidad del eufemismo. Tomé el libro maestro de brazos de Celeste. Era pesado, viejo, forrado en cuero azul oscuro. Lo abrí en la página marcada por Vera. Ahí estaban las validaciones originales de términos rituales, con notas marginales del siglo XIX, glosas comunitarias y luego, décadas después, las intervenciones modernas del Consejo. Salí del despacho. No esperé permiso. Caminé hasta el centro de la sala de juramentos, donde 2 funcionarios, un notario menor y 3 asistentes administrativos ya nos estaban mirando con cara de accidente inminente. Vélez vino detrás, demasiado tarde para detener el gesto. Abrí el libro sobre la mesa de juramento. Y leí en voz alta. Primero, la definición original de mate en los convenios de puerto. Persona elegida en mutuo consentimiento para tránsito, amparo y retorno. Ninguna de las partes podrá invocar la palabra sin declaración recíproca y testigos de voluntad. Mi voz rebotó contra la piedra de la sala. Nadie se movió. Seguí. Luego leí la redefinición interna del Consejo en el programa de afinidad. Mate apto. Omega elegible para adscripción exclusiva con bajo riesgo de rechazo social y alta capacidad de adaptación doméstica o reproductiva. El silencio se volvió obsceno. Levanté la vista. Había más gente en el corredor. 2 escribientes. Un guardia. Una mujer del comité de becas. Todos oyendo. Todos entendiendo. Cerré el libro de golpe. Eso, dije, fuerte, ya no para Vélez sino para la sala entera, no es evolución del lenguaje. Es secuestro semántico para clasificar personas. La puerta exterior se abrió en ese mismo instante. Damián entró primero. Detrás de él, 2 agentes federales. Y detrás de todos, con la camisa arrugada, un golpe seco en el labio y los ojos más oscuros de lo normal, entró Gael. No vino hacia mí, no todavía. Damián sostuvo una carpeta sellada. Intercepción completada en Muelle 7. Anunció con esa voz suya que parecía redactada por un juez cansado. 3 omegas resguardados con sedación administrativa, no consentida. Un manifiesto duplicado. Un listado de rutas históricas. Y un nombre más para esta sala, Ramiro Vélez. El viejo no se giró hacia él. Seguía mirándome a mí. Quizá porque al final todos los hombres como él entienden la misma desgracia. No les arruinan el sistema los grandes héroes ni las patrullas. Se lo arruina a alguien que les nombra bien el crimen. Damián continuó. Queda usted bajo investigación federal por trata, coerción documental,
Alteración terminológica con impacto legal y conspiración para traslado, no consentido de Omegas bajo custodia portuaria. Vélez se rió una vez, vacío. No entiende nada. Si rompen el sistema sin reemplazo, el puerto entero se les cae encima. Y entonces Gael habló. No al viejo, a la sala. Entonces que se caiga lo suficiente como para volver a construirse sin jaulas. Fue la primera vez desde la gala que nuestras miradas se encontraron en un cuarto lleno de testigos, y no sentí solo la herida. Sentí otra cosa. No alivio. Dirección. Porque ya no estábamos uno frente al otro desde lados opuestos de la palabra. Ahora estábamos viendo juntos cómo esa palabra volvía, por fin, a salirse de las manos equivocadas. Y ahí, en medio de la piedra, el eco y el escándalo que todavía faltaba, entendí lo que quería decir cuando pensé que había salido de la sala habiendo recuperado mi voz. No era solo que había hablado fuerte. Era que por primera vez en mucho tiempo no estaba usando el lenguaje para sobrevivir dentro del sistema. Lo estaba usando para desarmarlo. Parte 8. La palabra volvió a ser nuestra cuando ya no la necesitamos para tapar nada. Después de eso, Puerto Lumbre dejó de ser elegante. Y qué bueno. Los siguientes días fueron un derrumbe organizado. Clausuraron Marea Sur, congelaron fondos del Consejo Portuario, aparecieron más nombres, más rutas, más omegas que durante años habían sido reducidos a expedientes con vocabulario bonito. La caída no fue limpia ni total de inmediato. Los hombres con décadas de poder nunca se desarman en una sola semana. Pero la grieta ya era imposible de maquillar. Y cuando una ciudad portuaria huele sangre institucional, nadie vuelve a creer del todo en el perfume caro. Yo me mudé temporalmente al departamento de Celeste. No porque temiera un ataque inmediato, aunque Damián insistió en que siguiera bajo resguardo discreto, sino porque todavía no estaba listo para volver a un lugar donde mis noches olieran a Gael sin contexto. Seguíamos trabajando juntos. Eso fue lo peor y lo mejor. Nos veíamos en fiscalía, en el tribunal, en la estación de mareas. Compartíamos datos, listas, fragmentos de rutas. Había momentos en que la costumbre casi nos hacía movernos como antes. Él acercándome una taza sin preguntar, yo corrigiéndole una sigla con fastidio automático, esa forma ya aprendida de leer el cansancio del otro sin necesidad de discurso. Pero luego volvía a la verdad. Y la verdad seguía siendo esta. Gael me había herido en el lugar exacto donde más me importaba la palabra. No bastaba con que el contexto fuera complejo, no bastaba con que el caso fuera real, no bastaba con que estuviera ayudando a derrumbar la maquinaria. Había algo que todavía no estaba dicho. Tardó en llegar. Como casi todo con él. Fue 2 semanas después, cuando ya habían salido las primeras órdenes firmes y Damián logró abrir una línea nacional de denuncia para omegas afectados por el programa de afinidad. Iker estaba mejor. No bien, todavía no, pero mejor. Vera ya había encontrado 3 validaciones falsas más con mi sello copiado. Celeste dormía menos y maldecía más, señal inequívoca de que estábamos progresando. Yo estaba solo en la terraza trasera del tribunal al final de un día larguísimo, corrigiendo transcripciones para no pensar, cuando oí la puerta. No volteé. Si vienes a revisar mi respiración, te advierto que hoy sí muerdo, dije. Gael se quedó a unos pasos. No vengo a revisar nada. ¡Qué descanso! El mar se oía al fondo, oscuro y terco. La terraza olía a piedra tibia y archivo viejo. Gael sacó algo del bolsillo del saco. Lo dejó sobre la baranda, a mi lado, sin empujarlo. Era el papelito arrugado que yo había escondido en mi diccionario y que luego, la noche de la gala, había arrastrado conmigo entre los cuadernos al archivo. Lo reconocí enseguida. La nota que él escribió un año atrás. Cuando esté listo para decirlo, quiero que sea contigo despierto y riéndote, no en medio de una crisis. No lo toqué. Lo encontré entre tus cosas cuando Damián pidió revisar todo lo que el consejo pudiera usar para perfilarte, dijo Gael. Pensé en dejarlo donde estaba. Luego entendí que no tenía derecho a que esa frase siguiera siendo una reliquia muda. Ahora sí lo miré. Tenía esa cara suya de hombre que ya dejó de prepararse defensas y viene solo con lo que alcanza a sostener en las manos. Entonces habla, dije. Gael respiró hondo. No te llamé mate a ti porque quería hacerlo bien. Eso ya lo sabes. Pero hay una parte que no te dije y que también fue cobardía. No lo hice porque, mientras más se parecía a lo nuestro a algo real, más miedo me daba ponerte en el mismo lugar del que no pude sacar a Nico. Creí que manteniéndonos sin nombre visible podía protegerte.
Lo que hice fue dejarte sin todas las certezas y pedirte igual la intimidad. Eso no fue cuidado. Fue una forma elegante de miedo. No dije nada, porque era verdad. Y a veces la verdad llega tan tarde que uno no sabe si abrirle o cobrarle entrada. Gael siguió. Y luego, cuando tuve que usar la palabra con Iker, no pensé primero en cómo te iba a atravesar. Pensé en detener un traslado. Después elegí callar porque creí que podría darte la explicación completa más tarde. Otra vez más tarde. Ese fue el segundo error. El peor, para nosotros. Porque te obligué a cargar la parte más violenta sin la verdad entera. Bajé la vista al papel arrugado. Sí, no te estoy pidiendo que eso deje de doler. Menos mal. Por primera vez su boca tembló apenas. Casi una sonrisa triste. Tampoco te estoy pidiendo que vuelvas conmigo porque el caso salió grande y ahora todos nos olemos más heroicos de lo que somos. Eso sí me arrancó una exhalación con algo de risa. ¡Qué detalle! Estoy intentando aprender. Hubo un silencio largo. No incómodo. Más bien verdadero. Lo dejé existir. Luego pregunté lo que llevaba días rondándome. En el muelle 7, ¿encontraron algo de Nico? La cara se le quebró apenas. No de llanto. De cansancio viejo. Sí. Se me cortó el aire. Gael levantó la vista al mar. No a mí. No estaba ahí. Pero venía en los archivos completos de reubicación. Lo habían tenido 3 años en una casa privada de San Telmo y luego lo movieron a un centro inland con otro nombre. Está vivo, Tadeo. Cerré los ojos. ¿Ya lo viste? Asintió. Ayer. No pregunté más enseguida. Se notaba demasiado en su cara el tamaño de esa respuesta. No me reconoció al principio. Dijo, como si ya no pudiera no decirlo. Luego sí. Y lo primero que hizo fue preguntarme si ya habían dejado de llamar cuidado a lo que les hacían. La frase me partió por la mitad. Porque esa era también nuestra historia, a otra escala, con otra herida, pero sí. ¿Cuánto daño cabe dentro de una palabra usada como coartada? Gael se pasó una mano por la nuca. No sé qué viene después para mí. Para él. Para el puerto. Pero sí sé esto. Si un día vuelvo a decirte esa palabra, no va a ser porque hace falta para un caso, ni porque tenga peso legal, ni porque la ciudad nos la devuelva limpia. Va a ser solo si tú todavía quieres algo conmigo después de saber exactamente quién fui, cómo fallé y cómo pienso corregirlo. Lo miré largo. Muy largo. No tenía una respuesta bonita. No tenía un sí preparado. Lo que tenía era la verdad del momento. Todavía lo quería. También estaba herido. Y por primera vez en mucho tiempo, ambas cosas podían existir sin que una negara a la otra. No estoy listo para perdonarte completo, dije. Lo sé. Ni para volver a donde estábamos. Bien. Yo tampoco quiero eso. Entonces, ¿qué quieres? Ahí sí me sostuvo la mirada de una forma que me obligó a no apartarme. Quiero empezar en un lugar donde no tengas que adivinar lo que no te estoy diciendo. La frase se me quedó adentro. Porque no prometía perfección, prometía trabajo y después de todo lo que habíamos visto, eso empezó a parecerme más valioso que cualquier arrebato. Tomé el papelito de la baranda. Lo desdoblé. La letra de Gael seguía ahí, torpe y firme como siempre. Lo rompí en 2. Él no se movió. Rompí otra vez cada mitad, y otra, hasta volverlo pedacitos blancos que el viento del puerto se llevó por encima de la baranda. Gael bajó la vista hacia mis manos vacías. ¿Eso fue un no? Preguntó. Negué. Eso fue para que, si algún día dices algo importante, no viva guardado en un papel viejo. Lo vas a decir mirándome. Y por primera vez desde la gala, la esperanza no se pareció a una humillación. No nos besamos en la terraza. No esa noche. Bajamos juntos, caminamos hasta el muelle central. Compramos 2 cafés horribles en un puesto todavía abierto, nos sentamos en la orilla de la piedra a ver las luces sobre el agua. Hablamos de Nico, de Iker, de Celeste y su vocación secreta para insultar funcionarios con gramática perfecta, de Vera, que estaba armando un archivo paralelo con todos los nombres recuperados, de Damián, que ya tenía cara de venir por otro puerto entero cuando terminara con el nuestro. Y al final, cuando ya la ciudad olía a madrugada y los barcos más chicos empezaban a moverse como animales medio dormidos, Gael dijo, «¿Puedo preguntarte algo sin esperar respuesta hoy?» Lo miré por encima del vaso de cartón. «Depende. Cuando todo esto termine de abrirse, ¿me dejarías volver a cortejarte desde cero?» No pude evitar la risa. «¡Qué palabra tan ridícula!» «Sí, parece sacada de 1840. Trabajo demasiado con un archivista. Se me pegan horrores». Lo pensé unos segundos. Luego me encogí de hombros.
Desde cero no. Ya sabemos demasiado. Él asintió despacio. Entonces desde aquí. Y sí, eso sí me gustó. Epílogo. La palabra volvió cuando ya no era una jaula. 6 meses después, Puerto Lumbre seguía oliendo a obra en proceso. No a redención. No soy tan ingenuo. A obra. Cerraron 3 centros, judicializaron 11 expedientes grandes, reabrieron 72 casos de traslado. El tribunal creó una sala nueva para revisión del lenguaje coercitivo en contratos de vínculo y custodia. Vera dirigía el archivo de víctimas con una ferocidad casi religiosa. Celeste se convirtió en la pesadilla favorita de los notarios del puerto. Iker empezó a trabajar con nosotras como consultor externo para registros de daño institucional, y poco a poco dejó de sostenerse la muñeca cada 5 minutos. Nico seguía recuperándose. No era regreso fácil, nada de esto lo era. Pero estaba vivo y a veces eso ya es una forma de milagro burocráticamente insoportable. Gael dejó seguridad marítima y entró como enlace operativo de la Fiscalía Costera. Decía que era temporal. Todos sabíamos que mentía. Damián seguía viniendo y yéndose como tormenta administrativa, y cada vez que aparecía, medio puerto corregía postura. Y nosotros no volvimos a ser lo de antes. Gracias a Dios. Nos hicimos otra cosa. Más lenta, más hablada, más incómoda a veces, mucho más verdadera. Hubo cenas interrumpidas por recuerdos feos. Hubo discusiones donde ya no nos permitimos guardar lo importante para después. Hubo días en que lo extrañé incluso teniéndolo cerca, porque reconstruir no es lo mismo que regresar. Pero también hubo mañanas pequeñas. Él dejándome notas en lenguaje absolutamente nada poético. No olvides comer, Vera te va a matar primero que el sistema. Yo corrigiéndole informes con tinta roja y mala leche, él riéndose cuando me descubría dormido sobre expedientes, yo aprendiendo, con mucha resistencia al principio, que no toda palabra dicha por un alfa viene con trampas y ese alfa ya entendió que el amor no le da derecho a administrar silencios ajenos. La escena final no pasó en un tribunal, ni en el puerto, ni en una cama. Pasó un domingo cualquiera en el mercado de la dársena. Yo estaba escogiendo naranjas. Gael cargaba una bolsa de pan y discutía con una vendedora sobre si el queso fresco de ese puesto era mejor que el del otro. Celeste y Vera iban más adelante peleando por una lista de compras. Iker acompañaba a Nico despacio entre los puestos de plantas. Era una mañana simple, de esas que antes me parecían poca cosa, ahora ya no. En un momento me aparté 2 pasos para revisar unas mandarinas y un beta desconocido, distraído con su propio caos, chocó conmigo por detrás. No fue grave. Apenas un tropiezo. Pero me hizo soltar una exhalación brusca y dejar caer una naranja. Gael volteó al instante. No con agresividad, no con escena. Solo con esa atención suya tan exacta. ¿Todo bien?, preguntó. Asentí. El beta se disculpó. Todo siguió. Pero entonces Nico, que estaba a unos metros con una maceta de albahaca en las manos, nos miró a los dos con una claridad nueva y cansada, como si hubiera decidido algo por fin. Ya pueden dejar de actuar como si no supiéramos leerlos, dijo. Celeste soltó una carcajada enorme. Vera se atragantó con el café. Iker escondió la sonrisa en la bufanda. Yo me puse rojo, Gael también, lo cual fue deliciosamente raro de ver. Nico, murmuró él. Su hermano alzó una ceja. ¿Qué? Si van a seguir orbitándose así entre las frutas, mínimo ahorrénos el suspenso. Me reí. No me salió elegante, me salió feliz. Gael me miró. Esa vez no apartó la vista. No había consejo, no había expediente, no había operación de emergencia, no había traslado ni categoría ni sistema robándonos las palabras para hacerlas mercancía. Solo estaba el yo, el mercado, la vida volviendo a sentirse un poco doméstica, sin volverse jaula. Tadeo, dijo. Esperé. Su voz no llevaba prisa. Tampoco teatro. No voy a usar ninguna palabra vieja si no quieres. Podemos inventarnos otra. O no decir nada nunca. Pero si todavía estás aquí, y si lo que hemos estado haciendo estos meses sí tiene el mismo nombre para ti que para mí, entonces quiero decirlo bien. Todo el mercado siguió existiendo alrededor. El señor de los pescados gritó un precio, un niño corrió detrás de un globo, una señora discutía por cilantro. Y yo, por primera vez desde el rompeolas, no sentí que la palabra viniera a quitarme nada. Venía vacía de trampa, vacía de expediente, vacía de uso legal. Venía, por fin, como debía haber venido siempre, pidiéndome lugar, no tomándolo. Lo miré, respiré, y asentí.
Muy poco o lo suficiente. Gael sonrió de esa forma rara suya, mínima, como si hasta la alegría le saliera con pudor. Entonces dijo, mate. No me tembló el cuerpo. No me hirió el oído. No sentí demolición. Sentí otra cosa. La simple, rarísima y preciosa experiencia de escuchar una palabra volver a mí sin cadenas. Me acerqué. Le tomé la mandíbula con la mano libre, todavía oliendo a cítrico, y lo besé frente a todos. Celeste aplaudió como idiota. Vera gritó, ya era hora. Nico se cubrió la cara fingiendo asco y Kerr se rió bajito, que quizá fue la mejor señal de todas. Y yo entendí algo que me habría gustado saber desde el principio. Las palabras no dejan de ser peligrosas porque amemos a quien las dice. Se vuelven seguras solo cuando nadie las usa para decidir por nosotros. Esa fue la diferencia. No que Gael me quisiera, si me quería antes. La diferencia fue que al fin aprendió a hablarme sin ponerse entre mi cuerpo y mi elección. Y yo, al fin, aprendí que una herida no se cierra fingiendo que no existió. Se cierra cuando ya no necesitas traicionarte para que alguien se quede.